todos. Lo que yo les voy a presentar ahora es de un régimen con el que no muchas personas están muy familiarizados, pero que es importante porque acabó con la vida de más o menos 20 millones de personas. Este es el régimen totalitario de Stalin. En lo que yo me voy a enfocar en esta presentación es sobre todo en los métodos que utilizó este régimen para mantenerse en el poder durante tanto tiempo. Primero, es necesario entender cuáles son las características de un Estado totalitario. Un Estado totalitario se caracteriza por ser una dictadura, es decir que todo el poder está concentrado en las manos de un solo líder o de un solo partido. Además, se utiliza el terror en la sociedad y una policía secreta para controlar que no exista oposición. Para que no se difundan las ideas opositoras a las del gobierno, se utiliza la censura de información. Por otro lado, para que se difunda la ideología del gobierno, se utiliza mucho la propaganda y el culto a la personalidad. Es importante también entender cuál era la situación de la Unión Soviética antes de que Stalin tome control. Tras la muerte de Lenin en 1924, existían tres posibles sucesores: Trotsky, Zinoviev y Kamenev. Como ustedes pueden ver, Stalin no constaba entre los posibles sucesores. Sin embargo, al atravesar tres etapas importantes, logró tomar control del partido. Para este entonces, Stalin era secretario general. Lo que hizo fue manipular a cada uno de sus enemigos para que él surja como único líder del Partido Comunista. Por ejemplo, algo que hizo contra Trotsky fue que le mintió sobre la fecha del funeral de Lenin para que no fuera y para que quede mal frente a todo el Partido Comunista. ¿Cuáles fueron entonces los métodos de Stalin para mantener su poder? El primero es la Gran Purga. La palabra purgar significa limpiar, y la Gran Purga consistió justamente en una limpieza de todos los enemigos de Stalin de la Unión Soviética. Ocurrió de 1936 a 1938 y consistió de arrestos, cautiverio en campos de trabajo, deportación a Siberia, falsos juicios, torturas y ejecuciones. Un ejemplo de un falso juicio es el juicio de los 16, en 1945 contra 16 miembros del Estado secreto polaco, a los que la NKVD, la policía secreta de Stalin, les secuestró y les acusó de una serie de cosas. Les acusó de colaborar con el gobierno nazi, de contraespionaje y sabotaje contra el Ejército Rojo, de terrorismo, de poseer frecuencia ilegal de radio y armas, de propaganda contra la Unión Soviética y de pertenecer a una asociación ilícita. Una vez que les habían presentado estos cargos, les obligaban a confesar y después les mataban. ¿Cómo les obligaban a confesar? No les daban de comer, no les dejaban dormir y amenazaban con matar a sus familias. Otro método para consolidar el poder de Stalin fueron las hambrunas, ya que consistían en eliminar prácticamente a los kulaks, quienes eran los campesinos ricos y que presentaban una amenaza para Stalin. Las hambrunas fue la principal consecuencia de la colectivización de las granjas, que consistía en hacerles trabajar a los campesinos en granjas que eran propiedad del Estado y hacerles alcanzar una cierta cuota para que se acelere la producción de la Unión Soviética. Sin embargo, estas cuotas eran prácticamente irrealizables y los campesinos se morían de hambre. La más grande hambruna fue en 1932 a 1934 en Ucrania. Y se les acusaba a los kulaks de esconder comida para después matarlos. Además, pueden creer que ni siquiera podían escapar porque Stalin había introducido un sistema de pasaporte interno que no les permitía emigrar. Otro método para mantener el poder es la censura de información, en la que Stalin prohibió cierta música, como la música de Bach, ya que consideraba que era un hombre de la iglesia y que se oponía a los ideales comunistas. También se destruían un montón los libros y los periódicos extranjeros, y había un control de la producción artística, es decir, que los artistas, su principal trabajo era componer canciones, poemas y en general todo tipo de obra venerando a Stalin. Este gráfico demuestra las muertes que ocurrieron en el régimen de Stalin. 13 millones o 65% de las muertes fueron en la Gran Purga y 7 millones o 35% durante la hambruna de Ucrania. Finalmente les quería presentar las consecuencias puntuales del régimen de Stalin. Básicamente lo que pasó fue que hubo una gran violación de derechos humanos
un profundo miedo a la sociedad y un engaño a la comunidad internacional, ya que Stalin nunca admitió que estaba ocurriendo un genocidio en la Unión Soviética, sino que decía que todo era para lograr la gloriosa industrialización de la Unión Soviética, que es verdad que se logró, ya que la Unión Soviética surgió como poder hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial. Como lo demuestra esta balanza, en la Unión Soviética de Stalin, los derechos eran mucho menos importantes que la industrialización. Muchas gracias por haberme escuchado.